La respuesta no se ha hecho esperar. Milicias palestinas de la Franja de Gaza lanzaron este viernes múltiples cohetes hacia Israel en represalia a una serie de bombardeos previos por parte del ejército israelí contra objetivos de la Yihad Islámica Palestina. Bombardeo que causaron la muerte de al menos 10 personas, entre ellas un líder de la Yihad y un menor. Los cohetes de las milicias palestinas han hecho sonar las alarmas antiaéreas en numerosas localidades israelíes, tanto en las comunidades colindantes con la franja como en el centro del país. Este edificio residencial en Gaza es un objetivo de las fuerzas israelíes en uno de los muchos ataques aéreos lanzados a la franja. Israel afirma que lanzó estos ataques en respuesta a una amenaza inminente del grupo palestino Yihad Islámica, y se producen después de que las fuerzas israelíes detuvieran el lunes a un importante líder del grupo en Cisjordania. Israel llevó a cabo una precisa operación antiterrorista contra una amenaza inmediata. Nuestra lucha no es en contra de la gente de Gaza. La Yihad Islámica es una aliada de Irán que quiere destruir el Estado de Israel y matar a israelíes inocentes. El jefe de la Yihad Islámica está en Teherán en este momento. Haremos todo lo que sea necesario para defender a nuestro pueblo. Un comandante de la Yihad Islámica murió en los ataques y el grupo prometió que tomará represalias. Es una declaración de guerra total contra el pueblo palestino. Es una violación y un desprecio a todos los esfuerzos hechos en los últimos días para restablecer la calma. Respondimos positivamente a esos esfuerzos, pero el enemigo, como siempre, fue traicionero y llevó a cabo esta incursión traicionera. Ahora decimos claramente que responderemos a este crimen con todas nuestras fuerzas. Mientras se llora la muerte de una niña de 5 años, aumentan los temores ante una posible escalada. Y al caer la noche, militantes palestinos disparan cohetes hacia Israel. Y por eso los sistemas de defensa antimisiles se han desplegado en el sur y en el centro de Israel ante el disparo de esos cohetes palestinos por las milicias de la Yihad. Conectamos en Jerusalén con Sal Emergui. Sal, ¿cuál es la situación ahora? ¿Se reporta algún impacto de cohetes? Hola, Ana. Pues en estos momentos continúan los ataques mutuos tanto de Yihad Islámica como de Israel. Por un lado, Israel ha atacado varias bases, depósitos de almacenes de armas del grupo Yihad Islámica, no así contra el grupo islamista Hamas, que circundó la Franja de Gaza. Y por otro lado, como tú decías, Yihad desde hace 2 horas lanza numerosos cohetes, proyectiles y cohetes contra varias ciudades israelíes, también en el centro del país, en la zona de Bat Yam, por ejemplo, Rishon LeZion. La mayoría de esos cohetes, más de 150, pues han sido o interceptados por la cúpula de hierro, varias baterías defensivas israelíes, o han caído en campo abierto israelí, o también han caído en territorio palestino, cerca en Gaza, cerca de la frontera. Es, de hecho, la crónica de una represalia anunciada después de que a primera de la tarde un ataque israelí acabara con la vida de uno de los principales cabecillas del brazo armado de la Yihad Islámica, Taser al-Jabari, que era el jefe del brazo armado en la zona del norte. Como decías en el vídeo antes, la mayoría de personas muertas palestinas son milicianos de la Yihad, pero también ha muerto una niña palestina de 5 años y la respuesta no ha tardado en llegar después de varias horas de los funerales en Gaza con esta ráfaga de cohetes contra varias ciudades israelíes. Ana. Sal, ¿amenaza esta ofensiva israelí que me cuentas con desencadenar una escalada bélica descontrolada? ¿Qué reacciones nos llegan de Israel? Porque según el Ministerio de Defensa, ese operativo se iba a prolongar. Bueno, pues ahora mismo podemos decir que Egipto está mediando entre las partes para que esa escalada no se descontrole, es decir, esta escalada no dure más de 1 o 2 días. La clave en esos momentos, y es la presión de Egipto, también con mensajes que llegan de Israel a Gaza a través de Egipto, es si el grupo islamista Hamas interviene o no. En esos momentos, como ocurrió en la escalada del 2019, es básicamente un enfrentamiento entre la Yihad, que es el segundo grupo palestino más importante de la Franja de Gaza a nivel de armas, contra Israel y viceversa. No, en esos momentos está interviniendo el grupo Hamas. En el momento que Hamas intervenga, entonces sí que habríamos
de un enfrentamiento a gran escala y más de 1 o 2 días seguro. Las reacciones, pues por supuesto, en primer lugar, como decía, es el líder de Yihad Islámica desde Irán, que es, por supuesto, Irán, el país que patrocina a Yihad Islámica. Ziad Nahale anuncia que las líneas rojas ya no existen tras este ataque, esta agresión, dice, de Israel, y dice que atacarán también Tel Aviv. De momento Tel Aviv no ha sido atacada, sino sus alrededores. Y por otro lado, las reacciones israelíes es el primer ministro israelí, Yair Lapid, ha afirmado que no quieren una campaña militar larga, pero dicen no tienen miedo y añaden que no van a tolerar más ataques desde Gaza contra los habitantes del sur de Israel. Ana. Veremos lo que nos trae en las próximas horas. Sal, muchísimas gracias por todas estas informaciones. Un saludo cordial hacia Jerusalén. Gracias.